El eco del vacío. Antes del tiempo existía la canción. Era una sinfonía perfecta, intranscendente, resonando en la nada que lo era todo. En su núcleo vibraba la fuente, el ser que nosotros llamamos Dios. No era soledad, pues en él habitaban la relación, la comunión perfecta, el Padre, el Verbo, el Espíritu, una danza de amor tan completa que emanaba luz, calor y existencia. Pero dentro de la perfección nació un anhelo, no por falta, sino por sobreabundancia. El amor, cuando es tan vasto, desea reflejarse, compartirse, ser contestado. La canción quería un eco, no un eco pasivo, sino uno elegido, uno creado. Así, con un estallido que fue más susurro que grito, tejó el universo. Galaxias como pinceladas de óleo sobre el lienzo negro, nebulosas cantando en frecuencias de color, soles encendiéndose en furiosos hosannas de fusión. Los ángeles surgieron, seres de pura voluntad e intelecto, reflejos directos de su gloria. Su adoración era inmediata, automática, un espejo perfecto. Lucifer, el portador de luz, dirigía el coro celestial con una belleza que hacía llorar a las estrellas. Pero Dios, en el silencio detrás de la sinfonía, escuchaba algo ausente. La adoración de los ángeles era hermosa, pero era parte de la canción original. No era otra canción. No era una respuesta nacida de la elección frente a la oscuridad, del amor ofrecido cuando también se podía rechazar. Entonces, en un rincón azul y verde de la creación, amasó barro y aliento. No creó un espejo, sino una vasija, frágil, mortal, libre. Les dio el jardín, les dio el rostro del otro y les dio una única regla, un límite que al mismo tiempo era una invitación a confiar. En ellos depositó un suspiro de su propio anhelo, la capacidad de decir sí. Adán y Eva caminaban con él en la frescura del día, y su admiración era diáfana, llena de asombro infantil. Era un comienzo, pero la verdadera adoración, Dios lo sabía, no nacería en la luz perpetua, sino al borde de la sombra, cuando el eco tuviera voz propia. Y en el árbol del conocimiento, una serpiente comenzó a tejer su propio silencio. El susurro y el umbral. El susurro de la serpiente no fue un rugido, sino una pregunta. Una pregunta que convirtió el límite amoroso en una sospecha, y el don de la libertad en un arma de duda. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? El tono era de falsa preocupación, una caricia envenenada. Eva, su corazón aún transparente, corrigió el error, pero ya había abierto la puerta. El veneno no estaba en la mentira, sino en la insinuación. Él les está ocultando algo, les teme. Su regla no es amor, es control. La serpiente, astuta, apeló al anhelo más profundo que Dios mismo había sembrado, el deseo de ser más. No morirán. Dios sabe que el día que coman, sus ojos se abrirán y serán como Él, conocedores del bien y del mal. Era la verdad torcida, la mitad que mata. Les ofrecía una igualdad robada, no otorgada, una autonomía basada en la desconfianza. Eva miró el fruto. Ya no veía un límite que protegía, sino una barrera que oprimía. Vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 veces repitió la tentación en su mente. La adoración, en ese instante, se transformó en una moneda de cambio. Si Dios retenía conocimiento, ¿era digno de su confianza, de su alabanza? Adán, a su lado, calló. El silencio del compañero fue la segunda grieta en el paraíso. Extendió la mano. El universo contuvo el aliento. Los ángeles, desde las alturas, vieron el acto con un horror silencioso. No fue un gesto de rebelión estridente, sino de íntima traición. Era la vasija diciéndole al alfarero, «Tengo un plan mejor». Y mordieron. El sabor no fue dulce, sino ceniza.
Inmediatamente sus ojos se abrieron, pero no a la divinidad, sino a su propia desnudez, a su vulnerabilidad ahora manchada de terror y vergüenza. La canción, por primera vez, recibió una disonancia aguda y quejumbrosa. No era el eco deseado, era un grito ahogado de culpa que rasgó el tejido de la tarde. Oyeron entonces la voz de Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día. Antes, ese sonido había sido gozo, ahora era pavor. Se escondieron entre los árboles, no para jugar, sino para escapar del rostro del amor que habían rechazado. Dios los llamó. Su voz no fue el trueno del juicio, sino el lamento del padre herido. ¿Dónde estás? La pregunta atravesó el follaje y les quebró el alma. No era una pregunta de ubicación, sino de relación. ¿En qué lugar del corazón te has escondido de mí? Y en ese momento, el anhelo divino se enfrentó a su mayor dolor. El eco había elegido enmudecer las túnicas y la espada. La confesión llegó entrecortada, teñida de culpa y ráfagas de cobardía. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. La adoración había muerto, sustituida por la acusación. El jardín, que resonaba con alabanzas, ahora retumbaba con el eco vacío de la excusa. Dios escuchó, y en su mirada no hubo sorpresa, sino una tristeza tan profunda como el abismo recién abierto entre el cielo y la tierra. El juicio fue pronunciado, no como venganza, sino como la ley de consecuencias puesta en marcha. El dolor, el sudor, la tierra espinosa, la muerte, eran los sordos latidos de un universo herido por la elección de sus amados. Para la serpiente, la sentencia fue distinta. Allí, en medio de la maldición, brilló la primera chispa de esperanza, un destello en la oscuridad del primer ocaso. Dios se volvió hacia el reptil, y su voz, grave como el trueno de una tormenta lejana, trazó una profecía en el aire. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Fue un juramento de guerra, una promesa. Alguien nacería del linaje de esa mujer, frágil como un talón, pero cuya herida sería mortal para el mal. El anhelo de Dios no se había extinguido. Se había transformado en un plan de rescate. Luego, en un acto que dejó perplejos a los ángeles observadores, Dios no los destruyó. En su misericordia, los expulsó del jardín. Fue un acto de amor feroz, evitar que comieran también del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado roto, eternizando el dolor. A las puertas del Edén, puso querubines con una espada llameante que giraba sin cesar, custodizando el camino. Pero antes de que partieran, en el silencio cargado de pérdida, Dios hizo algo íntimo y sorprendente. Para Adán y Eva, temblando de frío y vergüenza en su desnudez, él mismo confeccionó túnicas de piel. Un animal inocente dio su vida, la primera muerte que presenciaron para cubrir su vergüenza. Fue un acto simbólico profundo, la cobertura por gracia mediante un sustituto. Un presagio de un costoso amor redentor. Miraron por última vez hacia atrás. La luz perpetua del jardín se desvanecía a sus espaldas. Ante ellos se extendía un mundo vasto, hermoso aún, pero ahora hostil y sembrado de cardos. Llevaban en sus cuerpos las túnicas que Él les había dado, y en sus oídos el eco de una promesa, la enemistad y la herida final. Dios los observaba partir, y en su corazón el anhelo por un eco verdadero se convirtió en un propósito de fuego. Ya no lo buscaría en la inocencia intocada, sino en la fe forjada en el desierto. La adoración que anhelaba nacería ahora de gargantas secas, de corazones quebrantados, de un pueblo que, habiendo conocido la oscuridad, eligiera volverse hacia la luz. La gran búsqueda había comenzado. Sangre, humo y un remanente fuera del jardín. La historia del anhelo divino se escribió con sangre, humo y lágrimas. La primera ofrenda. Caín, el labrador,
presentó del fruto de la tierra. Abel, el pastor, lo mejor de sus primicias. 2 humos se elevaron hacia el cielo. Uno, el de Abel, ascendió recto y fue recibido como aroma grato, no por el cordero en sí, sino por el corazón que latía detrás. Un corazón que, consciente de la cubierta de pieles, entendía la necesidad de la gracia y ofrecía con fe humilde. El humo de Caín, en cambio, se dispersó pesado y bajo. Su ofrenda era formal, fría, un tributo dado por deber, no por amor. La adoración había nacido, pero ya mostraba sus 2 caras, la quebrantada y aceptada, y la orgullosa y rechazada. La envidia de Caín fue el primer fruto amargo de la adoración falsa. Y en un campo, el eco silenciado de Abel gritó desde la tierra hacia Dios. El anhelo divino se estremeció de dolor. La violencia había nacido de la religión vacía. Los siglos rodaron. La humanidad se multiplicó, y el sonido que ascendía de la tierra se volvió una cacofonía de pasos apresurados lejos de su rostro. La canción original era ahora un murmullo distante bajo el rugido de la ambición, la lujuria y la crueldad. Los gigantes caminaron en la tierra, y los corazones de los hombres se volvieron, persistentemente, solo hacia el mal. Dios observó, y su dolor fue como un océano, y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero en medio de la podredumbre universal, un sonido diferente llegó a sus oídos, el susurro de un hombre que caminaba con él. Noé. No era un eco perfecto, pero era un eco fiel, un corazón que en medio del ruido todavía intentaba sintonizar la frecuencia de la canción. El diluvio fue el gran basta de la creación contra la rebelión, pero en el arca, tambaleándose sobre las furiosas aguas del juicio, Dios preservó el latido débil pero persistente de su anhelo. Noé, al salir, edificó un altar, y el humo del sacrificio de gratitud ascendió como una nueva promesa. Dios hizo un pacto con la humanidad, poniendo el arco iris en las nubes como un recordatorio. La paciencia divina sería ahora el nuevo escenario para la redención. Pero el corazón humano, aún cicatrizado por la caída, volvió a intentar construir su propio eco. En la llanura de Sinar levantaron una torre. «Hagámonos un nombre», dijeron, «no sea que nos dispersemos». No era una torre hacia Dios, era una torre en lugar de Dios. Un monumento a la unidad autosuficiente, a la adoración del propio ingenio y poder. Querían alcanzar el cielo con ladrillos y asfalto, forzar su entrada, no recibirla como regalo. Dios descendió, y una vez más, no los destruyó. Los confundió, les dio la diversidad de lenguas que anhelaba para alabanza, pero usada ahora como muro. La dispersión fue un acto de misericordia más. Frenó su marcha unida hacia la autodestrucción. Desde lo alto, observando a las pequeñas tribus que se esparcían como semillas al viento, el anhelo en el corazón de Dios tomó una forma concreta. No buscaría más a la humanidad en masa. Elegiría una semilla, una familia, un pueblo, a través del cual, lentamente, paciente y dolorosamente, enseñaría al mundo lo que significa adorar. La siguiente etapa de la búsqueda estaba por comenzar, y comenzaría con un viejo en una tierra estéril, mirando las estrellas. El juramento bajo las estrellas, en una ciudad de ladrillos y humo, Ur de los Caldeos, donde los hombres adoraban a la luna tallada en piedra, vivía un hombre cuyo corazón, sin saberlo, susurraba el anhelo del anhelante. Abraham. Una noche, mientras el cielo de bronce resplandecía con constelaciones mudas, una voz cortó el silencio. No era el rumor de los ídolos, era un sonido que resonaba en el centro del alma, tan personal y vasto como la creación misma. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado era absurdo. Un hombre viejo, una esposa estéril, una partida hacia lo desconocido, pero contenía la esencia de lo que Dios siempre quiso, una alianza. Un pacto donde la fe respondiera a la promesa. Ya no era solo buscar un eco, sino crear un pueblo que fuera su instrumento, su reflejo, un reino de sacerdotes que mostrara al mundo cómo sonaba la verdadera adoración. Abraham creyó, y su partida fue el primer acto de adoración adulta, obediencia ciega a una voz invisible intercambiando lo seguro por lo prometido. Años después, bajo un manto de estrellas tan denso que parecía nieve negra, Dios renovó su promesa. Abraham, ahora Abraham, padre de multitudes sin un solo heredero, miraba el cielo. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. En ese instante, la fe fue contada por justicia. La adoración alcanzaba su forma más pura, confianza absoluta en la palabra del prometedor. Pero el anhelo divino debía ser probado en el crisol del amor más profundo. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. El mandato era desgarrador. Parecía contradecir toda promesa, toda naturaleza de Dios. Sin embargo, en el monte, con el corazón destrozado pero la fe aferrada a una loca esperanza de resurrección, Abraham levantó el cuchillo. Su adoración llegaba al extremo supremo. Amar al dador más que al don. El grito del ángel detuvo su mano. Abraham, Abraham, ahora sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y allí, en el matorral, un carnero prendido por los cuernos se convirtió en el sustituto. Otro cordero, otra cubierta, otro presagio. Dios juró por sí mismo. La promesa fue sellada con fuego. Abraham había mostrado que la verdadera adoración no es emoción, sino entrega total. E Isaac, el hijo de la promesa, vivió. Los siglos convirtieron a la descendencia en un pueblo esclavo en Egipto. Sus gemidos bajo el látigo eran una oración torturada, y Dios escuchó. He visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos. El anhelo divino tomó la forma de plagas, de un mar partido, de una columna de fuego. Los liberó no por sus méritos, sino por su fidelidad al juramento hecho bajo las estrellas. En el desierto, en el Sinaí humeante, les dio la ley, no como un yugo para esclavizar, sino como la partitura para la canción perdida. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Los 10 mandamientos comenzaban con la clave de todo. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. La adoración era lealtad, era pacto. Pero el pueblo, acostumbrado a los ídolos tangibles de Egipto, pronto forjó un becerro de oro. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, cantaron, adulterando la adoración una vez más. La danza alrededor del ídolo era un grotesco reflejo de la danza divina. Y en la cumbre, Moisés intercedió por ellos. El anhelo de Dios, una vez más, cedió el paso a la paciencia. La búsqueda continuaría. La tierra prometida los aguardaba, pero la verdadera batalla por el corazón de la adoración apenas comenzaba. Profetas, poetas y el suspiro del Espíritu en la tierra prometida, el eco de Dios resonó, pero casi siempre distorsionado. Reyes se coronaron, algunos con corazón como el de David, un hombre según el propio corazón de Dios, cuyo anhelo se expresaba en salmos que iban del quebranto al éxtasis, pero muchos más con corazón de piedra. Salomón construyó un templo magnífico, donde la Shekinah, la gloria palpable de Dios, descendió como una nube espesa. Por un tiempo, el sacrificio y la fiesta tuvieron un centro. Pero el propio Salomón, en su sabiduría,
terminó inclinando su corazón a dioses extraños. La adoración se volvió ritual, formal, a menudo mezclada con idolatría. Entonces alzaron la voz los profetas. Ellos fueron los cirujanos del anhelo divino, los que diagnosticaron la enfermedad del corazón adorador. «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí», gritó Isaías. Oseas desgarró sus vestiduras por una adoración infiel, comparada con adulterio. Jeremías lloró por un pueblo que había cambiado la gloria del Dios incorruptible por imágenes. Pero en medio de las denuncias surgió una melodía nueva, una promesa que resonaba como un trueno suave. No se trataría ya de leyes escritas en piedra, sino en corazones de carne. «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Mi espíritu pondré dentro de vosotros», anunció Ezequiel. Jeremías habló de una nueva alianza, donde el conocimiento de Dios sería íntimo y personal. Isaías vislumbró a un siervo sufriente que cargaría con nuestras dolencias y, herido por nuestras transgresiones, restauraría la relación rota. El anhelo de Dios se volvía cada vez más claro, más personal, más asombroso. No contento con enviar más profetas, más leyes o más juicios, Él mismo preparaba el camino para hacer lo impensable: venir a buscarlo. Y entonces, después de siglos de silencio profético, en la plenitud de los tiempos, el Verbo eterno, la segunda persona de la danza divina, se contrajo. La canción que creó las galaxias se encerró en el silencio de un vientre virgen. La gloria del cielo tomó la forma de un óvulo fecundado. El alfarero se hizo barro. En un pesebre fétido, bajo la mirada curiosa de animales, el anhelo del universo nació como un niño que llora. Los ángeles, que una vez cantaron sobre los campos de Belén en la creación, ahora cantaban sobre los campos de Belén para unos pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. El eco perfecto había bajado a la tierra para suscitar su propio reflejo. Jesús creció. En su bautismo, la voz del Padre resonó desde el cielo abierto. «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Por primera vez desde Adán, un hombre vivía en perfecta sintonía con el anhelo del Padre. Cada mirada de Jesús al cielo, cada Abba, Padre, era la adoración perfecta, el sí eterno hecho carne. Él enseñó que la verdadera adoración ya no sería en un monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Destronó a la religión de las apariencias y restauró el corazón contrito como el verdadero altar. Perdonó pecados, tocó intocables y declaró que el amor a Dios y al prójimo eran el resumen de toda la ley. Él era el templo verdadero, la ofrenda perfecta y el sumo sacerdote compasivo. Pero la tensión alcanzó su punto máximo en Getsemaní. Sudando gotas como de sangre frente al horror de la cruz que era la copa del juicio divino, Jesús oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En ese instante, la adoración humana alcanzó su cumbre más épica y dolorosa, la obediencia absoluta en medio del sufrimiento infinito, el amor que elige la voluntad del Padre por sobre la propia supervivencia. El Hijo perfecto, el eco encarnado de la divinidad, estaba a punto de ser silenciado por la oscuridad que siempre había rechazado la luz. El grito que resucitó el eco en la cruz, el silencio fue absoluto. El Hijo, el Verbo eterno, la palabra hecha carne, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Era el grito de la humanidad fracturada, de toda adoración quebrada, del eco perdido en el abismo de su propia rebelión. En ese momento, el anhelante recibió en su propio ser el peso de todo no pronunciado por la humanidad. El Padre volvió su rostro. El Hijo bebió la copa de la separación, y entonces, con un último aliento de perfecta entrega, Jesús exhaló:
consumado es. No fue un suspiro de derrota, sino el grito de victoria del arquitecto que acababa de colocar la piedra angular de la nueva creación. Lo que estaba consumado era la obra, el rescate pagado, la deuda cancelada, la justicia satisfecha. El anhelo más profundo de Dios, comunión con el hombre, había encontrado su camino a través del sacrificio más costoso imaginable. Dios mismo, en la persona del Hijo, ofreciéndose a sí mismo por amor a nosotros. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La barrera entre lo santo y lo profano, entre Dios y el hombre, fue hecha trizas por dentro hacia afuera. El camino al lugar santísimo, al corazón mismo del anhelante, estaba ahora abierto. Pero si la historia hubiera terminado allí, habría sido una tragedia. El eco habría muerto para siempre. Al tercer día, en la fría quietud de un sepulcro prestado, la vida que no puede ser contenida, estalló. La resurrección no fue solo la vindicación de Jesús, fue la explosión seminal de la nueva humanidad. Cristo, el primogénito de entre los muertos, emergió con un cuerpo glorioso, llevando en sí la humanidad redimida a la diestra del Padre. Y en ese acto, el anhelo divino se cumplió de una manera que trascendía el paraíso original. Ya no se trataba de criaturas inocentes que lo amaban, sino de hijos redimidos, transformados, hechos participantes de la naturaleza divina. Antes de ascender, Jesús dio una orden y una promesa. Id y haced discípulos. La misión, multiplicar los ecos. Y, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El agente de esta nueva adoración no sería el esfuerzo humano, sino el Espíritu Santo. En Pentecostés, el fuego cayó. Las lenguas confundidas en Babel fueron sanadas en un milagro de comprensión. El Espíritu, el mismo vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, fue derramado en corazones humanos, y por primera vez el anhelo de Dios se convirtió en un río de dos direcciones. Él nos amaba primero, y ahora, por su Espíritu dentro de nosotros, podíamos amarlo de vuelta con un amor que era, asombrosamente, su propio amor fluyendo a través de nosotros. La adoración ya no era un ritual en un lugar, era un fuego en el pecho, un Abba Padre gritado desde la certeza del Hijo adoptado, una vida entera. El trabajo, el sufrimiento, la alegría, el acto más simple de bondad, convertida en canto de gratitud. La Iglesia, su esposa, empezó a aprender la melodía. ¿Y por qué le gusta a Dios que lo adoremos? No por necesidad, como si le faltara algo. Su felicidad trinitaria es perfecta y eterna. Le gusta por la misma razón que a un padre le gusta oír a su hijo balbucear «te quiero». Por la misma razón que al compositor le estremece el alma oír su sinfonía interpretada por la orquesta. Por la misma razón que el novio se deleita en la mirada de la novia. La adoración es el gozo del amor correspondido. Es el éxtasis del padre al ver a los hijos perdidos volver a casa, no como sirvientes, sino como familia. Es el deleite del espíritu al moldear a un barro rebelde en vasija de honra. Es la satisfacción del Hijo al ver el fruto de la aflicción de su alma. Cada gracias, cada acto de fe en la oscuridad, cada canción en la tribulación, cada vida dada en servicio, es una nota en la gran sinfonía de la redención. Es el eco libre, limpio y amoroso que el anhelante buscó desde antes de la fundación del mundo. Un eco que no se desvanece, sino que se une al coro celestial, a los seres vivientes, a los ángeles, a los santos de todas las edades, que cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno es el Cordero, que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Y en el centro de ese vórtice de amor, adoración y gloria, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu se deleitan. El círculo de amor se ha expandido. Los invitados están en la fiesta. La búsqueda ha terminado. El eco ha encontrado su voz y su sonido es eterno. Si llegaste hasta aquí, no olvide compartir y dale me gusta y activar la campanita para que te entere cuando suba más video.